en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. En el nombre de Jesús, yo quiero esta noche, bueno, Dios a uno le habla, amén. Dios quiere hacer cosas lindas en la iglesia, gloria al Señor. Así que estamos estudiando Colosenses, pero quiero también entrar en paralelo a hacer una lectura de Hechos de los Apóstoles para hablar de la obra del Espíritu Santo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a estar atentos a la palabra del Señor. El propósito de Dios al manifestar su poder. Ese es el tema que quiero tratar aquí en esta hora, el propósito de Dios al manifestar su poder. Quiero señalar a una breve introducción al libro. Hechos de los Apóstoles recoge una página de la última dispensación y abre otra, y es la página de la gracia. En Hechos todavía está contenido en esos primeros versos, está contenido lo que pasaba en la ley acerca del pueblo judío, pero también da el inicio, y este capítulo también abre la historia de la iglesia apostólica, de la iglesia también conocida como la iglesia primitiva, y también muestra la manifestación del poder de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los gentiles también. También el libro de Hechos de los Apóstoles va a mostrar el alcance del Evangelio y va a hablarnos entonces de los gentiles que se convierten al Señor. Así, con esta breve introducción de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro singular, único en el Nuevo Testamento, no hay otro, porque es el que revela paso a paso la historia de los primeros discípulos. Es entonces la narrativa de cómo vivieron, de cuál fue la vida de los primeros discípulos que comenzaron la gran tarea de la predicación del Evangelio. Así que vamos, con la ayuda del Señor, entonces a hablar un poquito. En el primer versículo va a mostrarse Jesús y se va a hablar
se va a mostrar a Jesús como el ejemplo. El primer versículo muestra a Jesús como el ejemplo a seguir. Y Pablo, el escritor Lucas menciona al destinatario, que es Teófilo, y le va a recordar que en el primer escrito que envió a Teófilo, que es el Evangelio de Lucas, le va a recordar qué fue lo que hizo Jesús, lo que Jesús comenzó, cuál fue el comienzo de Jesús. Entonces va a hablar de dos cosas importantes. Una, de hechos, de cosas que Jesús hizo, y dos, de las cosas que enseñó. Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, y que aquí está manifestado ya en el final de su obra redentora, porque ya ha resucitado de los muertos, y viene el inicio de una nueva era. Entonces Lucas va a poner en la mente de todos los lectores del libro de los Hechos, va a poner un énfasis comenzando y dice las cosas que Jesús comenzó a hacer. Lo que el Señor hizo dio como resultado que pudiera enseñar. Jesús manifestó su gloria haciendo un despliegue de grandes milagros, de grandes señales, pero acompañado a las señales, entonces venía la enseñanza. Así que el propósito del Señor no era solamente convencer a los judíos y a todas las personas que se acercaron a Él de los beneficios que se podían recibir físicamente del estado, porque la gente se encontraba paralíticos, se encontraban atormentados por espíritus, por diversas enfermedades, y la presencia de Jesús como tal, entonces le trajo sanidad, liberación y paz y tranquilidad a muchas familias y personas. Pero el plan del Señor no era ese, el fin no era ese, sino que el fin era enseñar la palabra, confirmar los mandamientos y enseñar a vivir una vida nueva. Por lo tanto, entonces, las obras de Jesús enseñaban una nueva manera de vivir. Bendito el Señor. Así que para el creyente, las cosas no son hacer y enseñar, porque el creyente tiene que primero ser para hacer. La iglesia debemos aprender ¿a qué? A vivir primero para poder hacer. Fíjate que una cosa nos puede pasar a la gente, y es que uno aprende algo o medio tiene una idea de algo y de una vez quiere hacerlo. ¿No le ha pasado eso? Alguien aprende un arte o aprende una cosa y dice, no, yo soy capaz de hacer eso. Yo estoy para hacerlo. O sea, el ser humano quiere demostrar hechos. Alguien está estudiando música y medio aprende una canción y dice, ya hermano, yo ya quiero que déjenme tocar a mí en este culto, yo ya. Y he visto los que están aprendiendo el teclado, pasan porque ya se saben unas 3 canciones y pasan y cuadran con los que van a cantar, pero resulta que el que llega aquí dice, vamos a cantar el coro tal, y quedó absolutamente perdido. ¿Por qué? Porque él creía que ya podía hacer,
Pero lo primero es que tiene que aprender a ser un buen intérprete de instrumento, y para eso necesita una cantidad de dedicación, de tiempo, de disciplina entregado hasta que aprenda a desenvolverse para llegar a hacer. Jesús comenzó al revés. ¿Por qué? Porque Él no tenía que ser, Él es. Amén. Gloria a Dios. Él es santo. Él es sublime. Él es el todopoderoso. Gloria a Dios. Así que Él no tenía que demostrar nada. Gloria a su nombre. Pero nosotros tenemos que aprender de Él para llegar a ser santos. Amén. Para llegar a ser que humildes, mansos y humildes como Él. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús en su vida dio una enseñanza impresionante, y es que sus obras correspondían a lo que realmente Él era. Bendito sea el Señor. La meta de la iglesia es llegar a ser como Jesús. Amén. Esa es la meta, llegar a ser, porque a nosotros nos dicen cristianos, ¿cierto? Y esa palabra que ya se volvió tan común, y por ser tan común perdió el sentido, perdió el valor. Pero cristiano es alguien que es como Cristo, Jesús de Nazaret. O sea que eso demanda algo muy grande. Pero ahorita cristiano se le dice a cualquiera. Cristiano es cualquiera. Pero el Señor, entonces, por eso el inicio del libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, que es la obra del Espíritu Santo, presenta a Jesús como el que hizo y enseñó. Así, hizo y enseñó. Cada obra que Él hacía, Él se encontró a un hombre que estaba atado, que vivía en los cementerios, que estaba desnudo, que no podía ser controlado ni con cadenas que le ponían en sus manos y en sus pies. Pero Él enseñó que cuando se manifestaba el poder de Dios en la vida de una persona atada por el poder del enemigo, ¿qué pasaba? Quedaba libre y en su sano y cabal juicio. Bendito sea el Señor. Así que Jesús, con esa obra de liberación, enseñó que los discípulos necesitaban tener poder del cielo. ¿Para qué? Para que desataran a los cautivos por el enemigo. Para poner un solo ejemplo de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Gloria a Dios. Pero en el segundo versículo, Jesús también nos muestra la palabra del Señor, lo que el Señor... ¿Cuál fue el énfasis del Señor? El propósito al venir, enseñar a guardar los mandamientos. No se trata entonces de informarse y de saber los mandamientos, porque de hecho los judíos tenían 613. O sea, ellos estaban llenísimos de mandatos, de ordenanzas. Pero Jesús dijo que ni siquiera con un solo dedo los movían. O sea que saber los mandatos, un niño de 12 años se sabía el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, un judío. Pero el mismo libro de Hechos de los Apóstoles dice, el apóstol Pedro dice que eso fue una carga y un duro yugo que ninguno pudo llevar. O sea, que el evangelio como tal tampoco es, y no consta, y no se establece en saber la Biblia, sino en obedecer a lo que dice la palabra de Dios.
Esa es la meta del Evangelio, es obedecer. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Así que los mandatos, las enseñanzas que el Señor traía, se las dio ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. Así que la palabra del Señor, cuando viene a la iglesia, viene a todo aquel que empieza a oírla, viene con el propósito de enseñarle ¿qué? Hay un mandato que Dios quiere establecer. Todos los mandatos de la ley, del orden judío, de esos 613 mandamientos, el Señor los resumió en 2. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Después de que dijo que el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley, porque el final de los mandatos de Dios se resume en una sola cosa, en el amor. Gloria a Dios. Así que lo que el Señor pretendía y quiere hacer en los creyentes es que nosotros podamos guardar los mandamientos, porque los mandamientos fueron dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Para todos los que nos convertimos en seguidores de Él. El versículo número 3 habla del plan. ¿Cuál era el plan que quería el Señor establecer? ¿Cuál era el propósito? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días, pero la esencia del versículo, porque una parte es histórica, y ahora en este final del versículo, la parte B la pudiéramos llamar, del versículo 3, es el propósito, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar tenía como propósito que lo que Él había ordenado, los hombres llegaran a ponerlo por obra, obedecerlos, lo cual no habían podido hacer, pero si podían, si llegaban a obedecer los mandatos de Dios, se establecía en ellos ¿qué? El reino de Dios. El plan de Dios sigue siendo, en resumen, eso: hacer obra en el hombre, hacer una transformación, enseñarle la palabra, enseñarle los mandatos para establecer en la vida de esa persona el reino o el gobierno de Dios. Aleluya. Y ahí está la clave. El plan del hombre es establecer su propio reino. Nosotros, los humanos, queremos establecer nuestro propio reino. Por eso hay una lucha, porque las metas de los hombres, la meta del hombre es establecerse, es levantar su propio reino. Realmente el mundo que estamos es eso. En la sociedad que estamos, la disputa que hay entre los reinos de la tierra y entre los países y entre la gente es establecer su propio reino. Por eso el Señor dijo en el Padre Nuestro, el esquema de la oración que enseñó Jesús, y comienza: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
reino. O sea que lo que se debía orar y lo que se debe pedir es que venga el reino de Dios aquí. Amén. O sea, que Dios establezca el reino de Él, ¿dónde? Aquí, en el corazón, en la mente de los seguidores, de sus discípulos, de la iglesia, de los creyentes. Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué la oración debería llevar eso? Porque el ser humano, siempre nosotros vamos con el pie adelante para establecer nuestra voluntad. Por eso el establecimiento del reino tiene que ver con la voluntad de Dios en la vida de la persona. El Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Eso qué es? Mandato. Ese es un mandamiento que el Señor Jesús estableció, que había que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahora, al evaluarnos, nosotros debemos preguntar: ¿qué tan cerca estamos de ese mandamiento, de esa ordenanza del Señor? Para nosotros, ¿eso es una realidad? Eso nos lo debemos preguntar. Si para nosotros es una realidad buscar el reino de Dios y su justicia. Porque a la hora de evaluar, uno se empieza a dar cuenta que no es el reino de Dios lo que uno está buscando primeramente. Uno primeramente está buscando su propia voluntad. Por eso nuestra oración a veces no es ni siquiera por nuestra mejoría espiritual, por una búsqueda de Dios, por una llenura del Espíritu Santo, sino para que el Señor me ayude en esto, me ayude en aquello, me ayude en el negocio, me ayude, me vaya bien, me libre, me guarda, mire al vecino, mire a mi esposa, mire a mis hermanos, mire para allá, mire para acá. Seguro, uno tiene que ser realista. Entonces, el reino que el Señor quería establecer, porque 40 días después de resucitado de los muertos, se gastó 40 días más. O sea, 3 años y medio aproximadamente, mostró obras, milagros, señales, prodigios, maravillas. Pero se levantó de entre los muertos y mostró la obra más extraordinaria: el que fue al Calvario y padeció semejante situación tan terrible, está vivo y está entre ellos. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Y ahora emplea 40 días para hablarles, ya no para hacer señales, ya no para hacer más milagros, sino emplea 40 días para decirles: esto es el reino de Dios. Hay que establecer el reino de Dios en la tierra. Aleluya. Pero a veces todo se vuelve solo cátedra y un discurso apenas, a lo cual la gente dice: bonito, y ya. Jesús les había dicho todo eso y les enfatizó algo. El versículo 4, Jesús enfatiza en 2 cosas: en unidad y en esperar. Y estando juntos, o sea que Jesús logró en 40 días mantenerlos juntos. Pero les mandó, eso que llama mandato, mandamiento, ordenanza. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran. Para que se establezca el reino de Dios
y la enseñanza de Jesús no quede por ahí como un bonito discurso, y el reino se establezca y la iglesia, se vea en la iglesia obras, o sea, que se operen obras por el poder de Dios y esas obras enseñen. Se necesita estar juntos. Amén. Ese juntos se llama en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿Por qué? Porque podemos estar juntos en esta reunión. ¿Por qué? Porque nos tocó meternos en este salón. Pero cada uno con un plan distinto, con un propósito distinto. Porque hay veces que uno puede llegar hasta culto, ¿a qué? Pues con miedo. ¿Por qué? Porque pues, imagínense la pandemia. Y sí, resultó que eso sí era, algunos hasta ahora se están convenciendo, porque hay gente que no cree. Y entonces, ¿qué tiene, hermano? No, una simple gripita. Es una gripa, es un dolor de cabeza, ahí es ya. Pero lo que pasan varios días y las cosas se ponen, oiga, pastor, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar, pidan oración allá. Porque cuando uno empieza a ver, no, me siento ahogado, y eso, llegan los sabios, vea, me voy, ya la gente está despidiendo ahora. Quizás este es mi último audio. Porque eso se volvió entonces en serio. Y algunos dicen que quizás este es el último audio, pero con la esperanza de que no sea el último, pero se convirtió en el último audio, en el último mensaje. Entonces, a veces entonces uno viene al culto con el miedo, no con la alegría, no con el gozo, no con la dicha de esta salvación, sino con el miedo de que quizás si no busco a Dios, ¿qué tal que me pierda? ¿Qué tal que me muera? Entonces uno busca a Dios obligado. Y vean, allá lo que es obligado es lo más horrible que puede haber. A usted le han dado remedios en estos días, ¿no? Nos ha tocado tomarnos remedios. ¿Cómo se llaman? Los remedios los tomamos obligados. Eso no es que, ay, esa ricura. Están preparándole la inyección esa, la aguja esa, y uno, uy, qué ricura, uy, qué delicia. No, uno está con miedo y dice, no, no quiero. Pero es un remedio, le tocó. Bueno, gracias a Dios porque Él es bueno. Nadie es como Él. Bendito sea el Señor. A algunos nos tocó obligado. Porque hubo gente que llegamos al culto, no a las buenas, ¿oyó? A las malas. Tocó, como dijo el Señor, fuérzalos a entrar. Y entonces a mí me tocó así, porque como estaba enfermo y en una cama tendido, y el Señor dijo, le voy a establecer el reino a este. Y entonces me trajeron el culto a la casa, y con culto en casa, ¿para dónde me iba? Y estando enfermo, pues ni modo, estarme ahí en culto. Pero por eso digo que Dios es muy bueno, porque así, a pesar de ser así de rebelde y contumaz contra el evangelio, contra el Señor, Dios de verdad tuvo misericordia y compasión de mí y me salvó. Me reveló el evangelio, me hizo una nueva persona. Gloria a Dios. Entonces, el énfasis del evangelio es ese, es uno solo: establecer el reino. Pero si yo no tengo claro eso, si no siento la necesidad, porque una cosa es la obligación y otra cosa es la necesidad. La obligación es que me tocó, me toca, no, me tocó, y uno todo lo ve, a veces el Señor lo ve como obligación, no, me tocó dirigir el culto, me toca cantar las alabanzas, me tocó predicar.
todo como una obligación. No me tocó este año con los jóvenes. Y así, todo el reino de Dios lo siente como una obligación. Pero qué lindo es sentirlo como una necesidad. Pero uno tiene un estadio mayor y es que lo debe sentir como una dicha, lo debe sentir como una delicia. Amén. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Eso hay en la presencia de Dios. Así que si yo me empiezo a enterar que el reino de Dios se trata de eso, entonces Dios va a provocar en mí hambre y sed de justicia, hambre y deseo de la palabra, algo que no lo deja estar tranquilo porque quiere estar en comunión con Dios, porque quiere sentir esa presencia gloriosa del Señor. Y eso se llama el que está ansiando el reino, ese que anhela que más que todas las cosas, primeramente el reino de Dios y su justicia. Uno debe pedirle al Señor, uno debe buscar con ansiedad que no solamente ir a un culto, no, sino vivir en el culto. Estar en culto para el Señor. El culto es algo sencillamente extraordinario. Y el culto no lo hace el predicador como tal, ni lo hacen los músicos. El culto lo hacemos cada uno individual y particularmente. Gloria al Señor. Pero tiene que haber algo mayor. Tiene que haber una necesidad grande. El Señor puso el énfasis de estar juntos y de no irse. Gloria al Señor. Y de esperar la promesa. El énfasis del Señor es ese. Para que el reino se establezca, para que uno viva lo que es el reino de Dios, tiene que estar juntos. O sea, tiene que procurar que la comunión. La comunión no es una opción para los creyentes. No, yo sí quiero, no. La comunión es ahí hay una obligación. Dios me apremia, por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo me apremia, me obliga, me constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Bendito sea el Señor. Si uno se entregó por todos nosotros, ¿por qué yo no puedo entregarme? Alabanzas al Señor. Así que aquí hay un énfasis, estar juntos. Iglesia, para que el reino se establezca en el hogar, uno tiene que pedirle a Dios, aleluya, que haya comunión en la familia, entre padres, entre hijos. Uno tiene que pedirle a Dios que haya comunión. Si hay ciertas cosas que empiezan a dañar y a dañar y a dañar, y yo me estoy acostumbrando a lo malo. Y qué cosa tan terrible, pero el ser humano es tan bueno para acostumbrarse a lo malo, que uno llama a lo malo bueno. Termina diciendo, y eso dice el profeta Isaías: hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces uno se acostumbra. No, es que somos así. Aquí somos así. En esta familia somos así. No nos la llevamos bien, pero ahí vamos. Eso es normal. En esta familia es normal. En esta familia es normal que nosotros no nos hablemos, que duremos unas semanas sin hablarnos. No, hermano, eso es diabólico. Aunque no diga amén, pero es diabólico. ¿Por qué? Porque Satanás es el que se mete, ¿para qué? Para romper toda comunión. Satanás es el que quiere que cada uno andemos, cada uno por su lado, pero Dios quiere que estemos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor vida eterna. Sí, eso dice la Biblia.
Entonces hay que decirle al Señor que nos ayude a estar juntos y a no irnos. A no irnos. ¿Por qué? Porque a veces estar juntos causa malestar. Y hay veces dice, no, yo mejor me fuera de esta casa. Yo mejor viviera aparte. Yo mejor me separara. Oiga, yo viviría mejor si me separara de ese señor, de esta señora que yo ya no me lo aguanto más. Yo me iría mejor si me fuera de esta casa. Y hay gente buscando una salida, buscando irse de la casa. Hay esposos, hay esposas buscando irse. Pero el Señor dice que estemos juntos. Amén. Que estemos juntos. Que no nos vayamos, sino que esperemos la promesa. Amén. Si usted se queda, Dios va a manifestar algo extraordinario, porque el reino de los cielos no consta de palabras. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es poder de Dios. Eso es el reino del Señor. Amén. Por eso hay gente que no entenderá, porque para vivir el reino de Dios, Dios dio las pautas, las claves. Fíjate que este primer capítulo es unos pasos, el paso a paso de cómo es que se entra en el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Manifestar su poder. ¿Para qué? Pues para que se establezca el reino de Dios. Así que, iglesia, hay que trabajar juntos. Directivas, hay que trabajar juntos. Hogares, familias, hay que estar juntos. Amén. Hay que no irnos. No te vayas molesto, no te vayas sin almorzar, sin desayunar, no te acuestes sin cenar, no te vayas de casa sin despedirte de los tuyos, no te vayas. Procure pedirle a Dios que estés junto con ellos y espere la promesa, porque el Señor tiene promesa. Ay, oh, aleluya. Yo siento que Dios está aquí esta noche. Enfatizó en unidad y en esperar, pero les dijo por razones de esperar. ¿Qué iban a esperar? ¿Qué es lo que van a esperar? ¿Esperar qué? Porque la gente dice, pero yo qué voy a esperar, ¿qué? Yo qué espero de qué. Yo ya no puedo esperar nada de este hombre. No puedo esperar nada. No puedo esperar nada. No, si tú esperas en Cristo, si oyes los mandamientos de Dios, si sientes que esto se lo está diciendo Dios en verdad, pues Dios va a hacer un milagro. Amén. No te vayas, no te ausentes, no te vayas del servicio, no te alejes de servirle a Dios. Al contrario, conságrate a Dios. Aleluya. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. O sea, ellos ya habían vivido algo físico, algo externo. Los mismos apóstoles habían sido bautizados. Si usted lee cuidadosamente, algún día podremos tratar eso. El bautismo es para salvación. Y yo veo que hasta los discípulos habían sido discípulos de Juan. Y todo el que fue discípulo de Juan fue bautizado en agua en el Jordán. Jesús también bautizó, pero hay una aclaración en la Biblia que no era Jesús sino sus discípulos. Así que ellos vivieron un ritual físico, pero Jesús ahora, Él ha venido hablando del reino de Dios y el reino de Dios. ¿Y qué será eso? De buscar el reino de Dios, porque las otras cosas que el hombre necesita y por las cuales se ha afanado van a llegarle, pero primero es el reino de Dios. ¿Y cómo será eso? Dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Amén. El establecimiento del reino venía con algo que ellos ni siquiera se imaginaban, porque ya habían vivido algo extraordinario. Era haber sido sumergidos en agua, y el Señor les habló de que iban a vivir algo similar, pero no una inmersión en agua, sino una inmersión en el Espíritu. Amén. Iglesia, cada vez que usted busca de verdad al Señor, lo que Dios quiere, el día que te bautiza a ti, que te da el Espíritu Santo, Dios te bautiza. O sea, mete tu espíritu, metió mi espíritu en el espíritu de Él. Eso es bautismo del Espíritu. Aleluya. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero el relato bíblico dice, en el versículo 6 hay como una interrupción, como que eso que iba diciéndose, como que sufre algo abrupto, y es una pregunta. Jesús está hablando del reino de Dios. Y los discípulos lo han parado y le dicen, entonces los que estaban reunidos, ¿sí ve que estaban juntos? Estaban reunidos. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Jesús estaba preocupado en que los discípulos entendieran que lo que Él había venido a traerles era el reino de Dios. Quería establecer el reino de Dios, y ellos estaban pensando otra cosa. Ellos estaban pensando no en el reino de Dios, ellos estaban pensando en un reino material. Ellos estaban pensando en el reino de Israel. Sí, esa fue la pregunta. ¿Le restaurarás el reino a Israel? Y el Señor ya les había enseñado ¿cuántos días? 40 días, hablándoles del reino de Dios. Pero cuando terminó la predicación, entonces ellos dijeron, ¿le restaurarás el reino a Israel? ¿Cómo se quedaría el Señor? Yo me lo imagino a Jesús. Oiga, no hay otro tan bueno como Él. ¿Cuánto tiempo ha gastado Dios con nosotros? Amén. Desde el día que oímos el Evangelio. Unos 2 años, otros 5 años, otros 10, 15, 20 años, 30, 40 años. Hay gente que lleva 40 años sin entender el reino de Dios. Hay gente que lleva 30 años, 20 años y todavía tiene la idea hasta de apartarse del Evangelio. Y es más, se fueron algunos. Se apartaron. No entendieron el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mientras oían la palabra, mientras el Señor les gastó 3 años y medio y después 40 días más para hablarles del reino de Dios, ellos seguían pensando en un reino de aquí. El problema para que uno no se meta en la dimensión del reino, o sea, en la dimensión del Espíritu, es porque nosotros todo el tiempo estamos pensando solamente en lo terrenal, en lo de aquí. Parece que no creyéramos que nos vamos a ir. Sí, parece que aún a las puertas, en los albores de la venida del Señor Jesucristo, pareciera que algunos como que no se han percibido de que Cristo va a levantar la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere arreglar su vida. Sí, hay gente que todavía lo está pensando. Hay gente, yo he conocido, ojalá no haya aquí. Yo he conocido personas, yo me sentaba con un hermano, con una visita, decía, vea, hermano, ayúdeme, yo quisiera arreglar mi vida con el Señor, quisiera como casarme, pero yo quisiera saber si de verdad esto es la voluntad del Señor. Dije, ¿y por qué? ¿Qué está buscando? Dijo, no, pues ya tenemos 3 hijos y ese que viene es el 4.
4 hijos y todavía está pensando si esto es la voluntad de Dios. Y esto es un sinvergüenza. Claro. O sea, todavía está pensando si va a dejar a esa señora con 4 hijos porque está mirando el reino de Dios desde el punto de vista material. Hay unas muchachas lindas en la iglesia, jovencitas, y esta señora que ya va a tener 4 hijos, ya está un poquito desfiguradita. ¿Y qué tal si yo me meto al reino de Dios y me consigo una muchacha como esas? ¿Por qué? Porque este no está buscando el reino, este está buscando la carne. Que le establezcan el reino a Israel en este tiempo. Los mismos discípulos están pensando en un reino material. Pero qué lindo es el Señor, qué bueno es Dios. Que aunque la preocupación de ellos no era lo que el Señor les había planteado, el Señor les hace una aclaración, porque si les dice con claridad y les pega como un regañito ahí, les pega como una tiradita de orejas y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, a usted no les corresponde fijar el tiempo y las fechas que están determinadas solo por el Padre Celestial. Pero, aleluya, pero recibiréis poder, bendito sea el Señor. Y entonces les va a aclarar que el reino de Dios se trata de algo sencillamente extraordinario. El reino de Dios es poder, es el establecimiento del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Si la iglesia no viene con el anhelo de ser llena del poder del Espíritu Santo, no va a pasar nada. Aquí en la cumbre no va a pasar nada. Si usted no se mete en el reino del Espíritu, no pasará nada. Dios quiere provocar en la iglesia de la cumbre, en los jóvenes, en los muchachos. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos pensamientos para establecerás, arréglame esto, Señor. Yo prefiero mejor esto. No, véngase. Si el Señor lo recogió a usted con esa familia, con toda esa cantidad de problemas, pues véngase con toda esa cantidad de problemas y tráigalos a Cristo el Señor. Oh Santo. Así que ese es el reino. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué es eso? ¿Para qué? ¿Para qué se recibe el poder del Espíritu Santo? Algunos nos habían enseñado: recibe el Espíritu Santo para que sirva en la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es para cantar coros. El Espíritu Santo es para que usted pueda tocar la guitarra. El Espíritu Santo es para que usted pueda convertirse en maestro de escuela dominical. No, absoluto error. Para eso no es. Amén. Es que toca mirar lo que dice la Biblia. Yo no he escuchado eso. Aquí el que está diciendo esto es Jesús. Amén. Y me seréis testigos. Claro que nosotros no entendemos el término testigos, porque lo tenemos en una traducción que de ahí en adelante testigos es cualquiera que testifique. Entonces por eso, hermano, yo quisiera testificar. Y testificar es hablar de: no, yo estaba en el hospital, estaba aquí así, ya me iban a intubar. ¿Cuánta gente no tendrá un testimonio para decirlo? Testificar. Pero testificar en el texto griego de Hechos de los Apóstoles es mártir, en griego, y eso significa ser mártir. Eso era testificar. Ser mártir. ¿Qué era eso? Y me seréis testigos. O sea, mártires. Uno que iba a ser martirizado.
Eso es. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿En dónde? En Judea. ¿En dónde? En Samaria. ¿En dónde? Hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es para estar dispuesto a darse totalmente. Es para estar dispuesto a entregarse. Es para estar dispuesto a morir por esta causa. Amén. Para eso es el Espíritu Santo. Mártir es alguien que está dispuesto a dar lo que sea, a dar su propia vida. Bendito sea el Señor. Pues a quienes le dijo Jesús: y me seréis mártires, eso lo vivieron ellos. Claro que el texto se aplica en dos sentidos, pero la primera aplicación del texto, y me seréis testigos, de ese término, es para los discípulos, que ellos iban a entregar su propia vida. Por eso vemos a Pedro cuando le dijeron: oiga, mírelo, este estaba con ellos, este es de ellos. Cuando Jesús fue capturado, que Pedro iba por ahí saltando y brincando por las ramitas, así asomándose, entonces una sierva dijo: no, ese es de ellos. Y él de una vez: no, ¿cómo se le ocurre? No. Y después lo vemos en otro lugar y está diciendo: mire, hasta la manera de hablar se le nota que es de los galileos. Tiene acento de allá de los galileos, es de ellos. Y empezó a decir groserías y empezó a maldecir. ¿Por qué? Porque no había entendido que era el reino. Sí, no había entendido que era el reino. Pero mírenlo después de que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro con Juan no temblaban en ninguna parte, no les daba miedo, no temían nada. Pedro estaba preso y no tenía ningún temor. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a entregar todo, hasta su propia vida. Por eso que había recibido del Evangelio de Jesús. La iglesia debe estar dispuesta a morirse. El creyente tiene que estar dispuesto a morirse. ¿A qué? Pues a lo mundano, a lo de esta tierra, a todas las cosas, a todos los vicios, a todos los anhelos. El día que eso nos empiece a pasar en nuestras vidas, el día en que en verdad suceda lo que a veces hemos cantado, que yo mengüe, pero que Él crezca. Aleluya. Va a pasar algo sencillamente extraordinario. Eso es la obra del Espíritu Santo. Si el creyente no entiende esto, vendrá culto, saldrá de culto, vivirá Dios. Sin embargo, Dios le hará milagros. Pero yo aspiro y yo anhelo a vivir en Dios, porque yo siento que necesitamos. Vamos a estar en pie. Yo siento que la iglesia estamos necesitando que Dios nos meta en este ambiente del Espíritu. Amén. Porque si nos mete en este ambiente de lo espiritual, ¿qué es lo que pasa en el ambiente de lo espiritual? ¿Qué hacía Jesús? Porque Él era el Señor, es el Espíritu. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Qué pasaba? Habían milagros. Amén. Los milagros más extraordinarios no son que el Señor sane a una persona, porque de hecho en estos días hemos orado y el Señor ha levantado más de uno. Lo ha sanado, pero sigue lo mismo. El milagro más grande es que Dios cambia a una persona, porque una persona cambiada será una persona que va a ser del reino de Dios, dejará de ser del reino de las tinieblas y ahora será del reino de los cielos. Amén. ¿Será que necesitamos recibir el poder?
Sí. Usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esa es una prueba, ese es un regalo de amor que Dios hace en la iglesia, y no solamente se lo da. Por eso hay inconversos que reciben el Espíritu Santo. Usted sabe que hay gente que viene, una pareja que están viviendo juntos, ya no es en unión libre, sino en unión marital de hecho, y vienen los dos y alguno de los dos ahí recibe el Espíritu Santo. Dígame qué preparación tiene uno de esos dos para que reciban el Espíritu Santo. No están bautizados, viven en fornicación. ¿Cuáles condiciones tienen? ¿Por qué entonces Dios lo bautiza con el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer Dios? Mostrar que Él ama a ese hombre, a esa mujer, no importa la condición que esté. Mostrarle que aún que venga todavía cargado, Él le demuestra lo que Él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Yo he conocido gente así que ha recibido el Espíritu Santo. Yo conocí una pareja que Dios trató con ellos, ni siquiera recibió el Espíritu Santo, sino porque una cosa es el Espíritu Santo, el bautismo, y otra cosa es la obra del Espíritu Santo. Pero yo conocí una pareja que pasaron casi un año o quizás más, pero tuvieron un encuentro tan impresionante con la gloria de Dios. Y la muchacha, que ya tenían hijos, buscó rápidamente el documento del registro civil para celebrar el matrimonio, pero el pueblo de donde ella era lo habían tomado, lo habían quemado y se había desaparecido toda documentación, y tardaron un año para registrarse, y esa pareja vivió un año separada. Eso se llama obra del reino. Eso no lo puede hacer un hombre cualquiera. Un hombre debe estar casado, una pareja, y separarse. ¿Por qué? Eso se llama morirse. Amén. Dios quiere hacer eso, es capaz de hacer eso. Su poder es para eso. El poder del Evangelio, del Espíritu Santo, no solamente es para hablar en lenguas, no. Claro que Dios se va a manifestar y nos va a usar de una manera extraordinaria, nos va a poner a dirigir, porque el Espíritu Santo, al que lo lleva en ese nivel, en esa dimensión, pues lo usa para manifestar los dones. ¿Por qué? Porque el que predica es la manifestación, no es la operación de ese pastor hábil, no es la operación de ese hermano bueno para dirigir, de esa hermana. Es la operación del Espíritu, del don que está en la persona, y no lo opera el que se para aquí, lo opera el Espíritu Santo, que es el que hace todas las cosas según su voluntad. Por eso, iglesia, yo en el nombre de Jesús, yo les pido, metámonos en el ambiente del Espíritu Santo de aquí en adelante. Pidámosle a Dios. ¿Cómo vamos a ver que nuestros jóvenes le sirvan a Dios? ¿Cómo? Que sean bautizados y que reciban poder para morir, para ser mártir, para que se mueran los juegos, para que se muera todo eso que está en los computadores, para que se muera todo eso que está en los celulares de los muchachos y hasta de los viejos, de una cantidad de cosas, de ataduras. Eso se tiene que morir. Amén. Para que se muera la vanidad, porque ahora uno ve a las jóvenes, a las hermanas aquí en culto bien vestidas, y ahora afuera no hay diferencia. Eso se tiene que morir.
Eso no puede ser una obligación. Aquí yo a nadie le voy a decir cómo se tiene que vestir, cómo tiene que vivir. Pero yo sí sé de uno que sí es capaz de decirle a la gente cómo es que se tiene que vivir allá en la calle, cómo se tiene que vivir en la casa y cómo se tiene que vivir aquí. No puede ser que haya un cristiano para la casa, un cristiano para la empresa, un cristiano para la calle y otro para el templo. No, porque el templo, el cual sois vosotros, santo es. Esto es del Espíritu. Oh Espíritu de Dios, sopla. Sopla. Que haya un despertar del Espíritu de Dios. Que haya un despertar. Recibiréis poder. Y me seréis mártires. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y es cuando llegas tú con tu inmenso poder y me extiendes tu mano y me haces sentir que siempre estás aquí, que nunca me has dejado.